Hola a todos, estudiantes y otros participantes en este seminario. Quiero dar la bienvenida a nuestro primer invitado, que es Guillermo Acuña. Estamos muy contentos con esta idea de seminario porque, primero porque son como aficiones personales sobre la arquitectura del sur de Chile, también porque hemos logrado convocar a muchos talentosos arquitectos, y además que porque partimos con el Memo. El Memo, o Guillermo Acuña, perdón, para ser más formal en esta instancia, ustedes ya lo conocen, nos hizo una charla el 2019 en la UDP, un arquitecto que tiene una oficina que se llama GAA, que es Guillermo Acuña Asociados Arquitectos. Ha hecho edificios como Precisión en el 2011, Vía Sur en el 2014, muchas obras en el sur de Chile. Ha participado en Ocho Quebradas, en el proyecto de Energy Now Project del Museo Maxi en Italia. Y antes, cuando era socio de Sebastián Irarrázaval, la tienda Moro, la Casa Moro, la Casa Las Palmas, la Casa Caballero, muchas obras de las que los que éramos de generaciones menores mirábamos con gran admiración en los años 90. Y hemos seguido admirando a este gran arquitecto todos estos años. En la charla que nos hiciste en el 2019 nos hablaste de varios temas que nos parecieron importantes, de trabajar el lugar tal cual es, de entender el entorno en cuanto es natural y de apreciar la estética del paisaje, estéticamente el paisaje. Nos hablaste de tus 5 principios que tenías en ese momento para trabajar la arquitectura. Estos principios te los puedo recordar. Ya. Se me olvidaron. Pero, ¿qué cosa? Se me olvidaron. Pero obvio, pero eso es lo que te iba a Tengo decir. Alzheimer avanzado, Coco. ¿Ah? Tengo Alzheimer avanzado, te digo. Bueno, nos hablaste de la huella que deja el proyecto en el lugar, nos hablaste de la exploración material y vegetal, nos hablaste de la exploración de la forma, la geometría, nos hablaste del espacio negativo, que es una escena para percibir el exterior, y nos hablaste del concepto de tipo, como propósito evolutivo, que es la repetición entre las partes y el todo. En este minuto, nosotros creemos completamente lo que dice Maturana, que el derecho a cambiar de opinión, el derecho a irse sin que nadie se ofenda y el derecho a equivocarse es nuestro precepto. Entonces, en la medida de eso, queremos saber si sigues pensando eso, en qué has pensado estos 2 últimos años y agradecerte esto. No, gracias a ustedes. Pues no veo, no te veo a ti nomás, pero bueno, supongo que hay más gente. Sigo pensando lo mismo. Yo diría que seguimos trabajando como de la misma manera. Quizá hoy día con un poco más de énfasis en un sexto principio, ¿cachai? Que sería comandar los caballos de la percepción, como dirían los budistas, ¿cachai? En ese minuto, en la charla que hicimos a ver, les conté que habían 8 sentidos, o que nos manejábamos nosotros como para poder percibir la realidad con 8 sentidos, los 5 que conocemos y que todos sabemos cuáles son, más 3 que pasan más piola o son menos conocidos, ¿no es cierto? Que es el sentido común, el sentido de la fantasía y la memoria, ¿no es cierto? Como asociado a glándulas específicas del cerebro que nos permiten percibir también, no solamente con la vista, el gusto, el tacto, el olfato, sino que de alguna manera los otros 3 sentidos, esos sentidos más ocultos, modelan una suerte como de realidad particular en que cada uno la entiende como quiere, ¿no? Entonces, hemos como agregar
a esa cosa, hoy día yo creo que hay un tema como que nos hemos ido dando cuenta, haciendo, como construyendo y haciendo estas cosas en madera, que hay un sentido que está quizá más fuerte hoy día que los otros, que es el sentido que perciben las manos. Que no es precisamente el tacto, sino que las manos como órgano de pensamiento, ¿cachai? Como pensar desde las manos. Y en esa condición, los proyectos han ido como evolucionando, ¿no es cierto?, a ciertas consideraciones que tienen que ver como con la construcción, con el dibujo y la construcción de ese dibujo, como dejar que las manos piensen de alguna manera y que las manos hagan de otra. Entonces, como sentir, no sé, la veta, la madera, el peso, ¿no es cierto?, como la dureza, su ductibilidad, o sea, como tener una experiencia más material, más de obra, más de carpintero, más de maestro, que una experiencia más común, que es más visual, si tú querías, o más de oficina, o más intelectual, o más abstracta. Entonces, hemos ido como incorporando ese sentido de la carpintería, ¿no es cierto?, de saber hacer, de aprender un oficio, de saber medir con otro órgano que no sea como la wincha, o de tomar otras medidas que no sean las distancias. Y por ahí hemos estado como, esto es como un juego, vais investigando y vais leyendo, vais experimentando en las obras, como, pero con mucha cercanía, con mucha experiencia de obra, digamos, como más cerca del palo que del dibujo mismo, si tú quieres. Esto podría como agregar a lo que conversamos la vez pasada. En este minuto estamos terminamos de construir una casa en Detif, en una isla que es Lemoyne, que flanquea el Golfo del Corcovado, que es una condición que tiene una condición especial muy bonita, mira netamente al sur, y de frente al Corcovado, al Malimoyo, a los volcanes que se van yendo para atrás, y tenía una condición como de bosque y de viento bien notable. Un bosque, está dentro de un bosque que yo podría llamarte como de los bosques de la cordillera más sureña de Chiloé, o la cordillera más espesa, la cordillera como más antigua, digamos, los bosques como más antiguos. Es raro que en islas del mar interior queden árboles todavía, generalmente son puros pocheros pelados con una abeja guacha, digamos, pero entonces en esa condición, mirando al sur, flanqueando el Corcovado, por un lado, acabamos de terminar esta casa, y por otro lado estamos
empezando a construir o a medio construir una casa en el otro extremo, que es Pacífico, que es Punta Norte, que tiene otro paisaje absolutamente distinto, que está flanqueado por los vientos del Pacífico, que son como, que tienen una condición más oeste, con un clima agresivo, en la boca del Chacao, entonces se forma ahí como una especie de venturi. Y una mirando al sur, otra mirando al norte, afectadas ambas por estos vientos, digamos, de temporadas distintas, una más afectada en invierno, la otra más afectada en verano. Entonces hacía que las dos fueran, los encargos, si bien son sucesivos, son bien complementarios de alguna manera. Entonces pensamos que esa condición podía como ser entretenido como poderla comparar. Les voy a mostrar, yo sé que ustedes tienen el material a todo esto, ¿no? Es un taller que funciona con el material que les mandamos, ¿poco? Sí, ellos funcionan con el material que ustedes nos mandaron, ya que las obras no están publicadas, y también ellos trabajan a partir de la obra haciendo 3 encargos, que son lo que les vamos a corregir a ellos en privado después de la charla. Pero cuéntame un poco, qué es lo que, como un poco para orientar a la conversación, ¿no? Sí, ellos, o sea, el tema en general es hacer una guía de arquitectura del sur de Chile, y ellos tienen que hacerlo en base a tres temas: haciendo esquemas, pensando en tu obra, haciendo diagramas pensando en tu obra, y haciendo preguntas también para esta charla, pensando en lo que vieron y analizaron de las obras que ustedes nos enviaron. Ah, bueno, fantástico. Entonces, metan la cuchara a medida que interrumpanme, como para que podamos conversar más bien que charlar así como monólogo. A ver, siempre debe ser mi deformación náutica, pero siempre parto por un mapa, como tratando de darle a la construcción una escala que exceda su paisaje inmediato. Aquí tenemos un mapa de Chiloé, uno de los dibujos más lindos que encuentro yo, que tiene el libro El Padre Guarda, la cartografía monumental de Chiloé. Es un mapa, es una carta de 1600, donde, si bien los límites no son los que son, ya están todos los ingredientes para que sean. Está la cordillera cayendo al mar, están los fiordos, vemos el volcán Melemoyu, vemos el Corcovado, está claramente definido el Reloncaví del Corcovado, aparece Chacao, la entrada hacia Valdivia, la isla Guafo, el inicio de la Huasteca. Entonces, como para qué, es como para medir, ¿no? Como para saber dónde uno está, y para saber que ese clima donde uno está, o ese paisaje donde uno está, es mucho más grande de lo que logra percibir el ojo. Entonces, es como el ejercicio de estos dos puntos. En los puntos rojos, donde están marcadas las latitudes y las longitudes, otra cosa que somos bastante obsesos de entender y de precisar, y de así como marcar la tecla varias veces. Lo que está graficado ahí son las cartas solares de ambas posiciones, de manera de entender esas orientaciones y poder atrapar de alguna manera
esa condición planetaria, digámoslo así, en la casa. La siguiente, si quieren, pasamos a la siguiente. No sé cuál. Esta es una casa en Playa Chaumán, que es la casa que estamos construyendo. Yo les hablé como también en la charla, me pareció como el sistema de construcción, de evitar los constructores, de evitar los ingenieros, de tratar de estar lo más cerca de los maestros posible, me acuerdo, creo que algo dije de eso. Este es un lugar bastante expuesto a los vientos, bastante inhóspito. Está la punta que se ve al fondo es Faro Corona. La entrada al canal de Chacao es una playa muy extensa que va formando en su extensión ciertos humedales, algunos bosquecillos terrenovales, está bastante intervenido el terreno, pero tiene una condición de Pacífico muy linda, de una ola muy linda, muy linda, tiene unas ondas muy lindas, como ondas de viento, ondas de nube. Los flujos, llamémoslo así, son muy atractivos. El paisaje cambia constantemente, cambia mucho más que en el Chiloé interior. Y uno puede, digamos, estar mirando, como mirando con respecto al horizonte, esos como esas olas, ondas o frecuencias, llamémoslo así, que son tanto marinas como aéreas. Hay agua por todas partes, es como un paisaje totalmente acuático, ¿no? La casa mira desde una cierta lejanía, no está en primer plano, está en una pampa, llamémoslo así, muy suave. Todo esto, acuérdense que son pampas suaves, no glaciares. Esta parte de la isla de Chiloé deja atrás la cordillera, entonces es una costa media como Valle Central, es rara, porque no hay altura, geográficamente hablando, y nos interesaba como sobremanera tener la experiencia de las múltiples orientaciones. ¿Qué mirábamos? Mirábamos el Pacífico, mirábamos la ola que entra, que viene desde Valdivia hacia el Chacao, mirábamos los volcanes Osorno y Calbuco. Entonces, el otro tema era como un poco hacérsela con los vientos, ¿no es cierto? Los cuadrantes de viento en las distintas épocas del año eran importantes. O sea, estoy hablando de vientos que pueden llegar a 50 nudos en temporal. Entonces, y viento predominante del cuadrante oeste, 25 nudos parejos. Entonces, por un lado está la geografía, que vimos los volcanes a los 20 grados de la Rosa, ¿no es cierto? Por otro lado estaban los vientos que nos pegaban del oeste, por otro lado estaban las pampas que miraban hacia atrás. Así que decidimos como te podría decir, como flectar la casa, porque la casa fuera un deflector de vistas y de vientos. Oponiendo su lado siempre más corto a los ángulos, a las partes más expuestas. Y mediante las curvas, mediante el arco extendido,
manejar el impacto en la superficie y tratar de cubrirse, siempre tener un lado de la casa en paz, digamos así. O sea, que no toda la superficie de la casa estuviera comiéndose el temporal, sino que hubiera zonas pacíficas de acuerdo a los distintos climas de las estaciones del año. Decidimos también, por eso que tomamos como la forma triangular que nos permitía separar la casa en tres, con algunos corredores que se unían, con un patio central, refugiado del viento, donde hacer una parrilla, donde hacer un fogón en la tarde, y ir un poco como el casco de un bote, ¿no es cierto?, como ir haciendo que los flujos de agua vayan pasando y no se queden atrapados. El sistema, también decidimos hacer un sistema de fundación muy local. Estamos tratando de los últimos proyectos, ya abandonamos cualquier tipo de rastro de hormigón. Así que en este caso fundamos con pilotes de ciprés, a la antigua nomás, enterrado en tierra, y sobre una cota horizontal salimos con una construcción mecanizada y serializada y repetitiva y numerada, o sea, para montaje. Siguiente, ahí están un poco los trazados, los indicados. Esta es la planta de la casa. La planta de la casa son tres núcleos que se disponen en las partes hacia atrás, hacia las partes más calmadas. El dormitorio principal, mirando noreste, los dormitorios de invitados, mirando noroeste, y el quincho, estar, cocina, comedor, todos juntos mirando norte en su cara más pequeña, o sea, más corta, y este y oeste en sus caras más largas, generando unas terrazas de circulación donde se puede estar, dependiendo de qué vientos vayan, si hay viento sur o viento norte o viento oeste. El este es escaso por estos lados, lo tapa bastante la península del Faro Corona, y formando tres naves que se iban a intersectar en estas terrazas que se disponen, dos terrazas, más una terraza que se convierte en salita, y con un patio central de entrada protegido un poco de sus vientos, protegido un poco temporal. Y lo que quisimos también hacer era como que la construcción superior, o sea, sobre los pilotes de ciprés, la construcción mecanizada tuviera una condición como de techo de iglesia de Chiloé. Siempre es rico como, no sé, pues como volver a mirar esas cosas, es como volver a mirar esa carpintería. De alguna manera estaba ahí por algo, o sea, había un oficio ahí que rescatar. Entonces decidimos hacer cañones corridos en bóveda de madera, generando un cielo interior abovedado y encargándose ese cielo de la parte térmica de la casa. Y sobre ese cielo, como se hace en las iglesias
de Chiloé, ahí está la bóveda de la iglesia de Rilán, por ahí en una foto chiquitita. Se genera un cielo a dos aguas que es cargado de la parte lluvias de la casa. Entonces, empezar a separar también cómo se separaban antiguamente esas dos condiciones, la condición como de calor y de confort, de la condición de clima, digamos, de poncho, de carpa. Por lo tanto, una secuencia como de arcos laminados que se forman, se van convirtiendo en medios arcos en las terrazas que unen las tres naves y arcos completos en las naves de dormitorio, estar y invitados. Siguiente. Son las imágenes que les mandamos. Siguiente. Blanca. Sí, ahí lo estoy pasando, quizás estamos un poco desfasados. Ahora estamos en una zona... Ahí está lo que les contaba como de los dobles techos, ¿no es cierto? El cañón corrido, muy ocupado, extensamente ocupado en toda la arquitectura religiosa y chilota, y sobre eso el tijeral clásico para formar las cubiertas de agua y un poco, siempre hablamos nosotros como de cubiertas de sacrificio, o sea, es el que se come en mal tiempo, el otro queda bastante estable, queda bastante seco. Siguiente. Dale, está repetida sobre eso. Yo ahora estoy viendo una de montaje. Ya. Estos son los planos de montaje que son los planos con que se construye. No son los planos, los primeros planos que vemos son como los planos para los clientes, para que puedan entender un poco cómo es la pieza, cómo, qué sé yo, cuáles son las medidas de las cosas, pero los planos, estos planos que vemos acá son los planos que llegan a la obra para construirse. O sea, no tienen medidas, simplemente tienen números, es como hacer un modelo, como construir un avión a escala, un barquito a escala, donde el maestro no tiene que pensar más allá de hacer un buen trazado, de manera de salir para arriba encajado una pieza con la otra y no hay que cortar, no hay todo perderse, no puede ser de otra manera. Lo que hace bien la experiencia como constructiva lo hace como interesante porque de alguna manera al definir la dimensión hablábamos como de las manos, ¿no es cierto? Como que ya no hay interpretación de planos, sino que simplemente hay que poner una mano y juntar un palo con el otro y pensar así también te hace como pensar las dimensiones de cada una de las piezas llevadas a un lugar remoto, en que esta casa la están construyendo solamente dos personas, un carpintero y un ayudante, y que tiene su complejidad, entonces cómo subir las piezas con polea, cómo no puede empezar más allá de 45 kilos por pieza, para que dos personas la puedan tomar y levantar, como la camioneta, por ejemplo, hice un ejercicio súper entretenido, como de cómo una camioneta puede tirar mediante una pateca, un trípode con una polea, puede levantar un marco ya prehecho en la tierra, por ejemplo, ¿cachai? Entonces lo va levantando como de a uno. Por ahí vamos a ver unas fotos más. Entonces,
desde este palo, de cuánto pesa un palo, cuánto pesa un rollizo, cómo hacer el hoyo para llevar el rollizo con la camioneta y hincarlo en la fundación, cómo poder trazar esas curvas, son todos como desafíos de peso más que de medida, digamos. Entonces, hay una experiencia ahí muy corporal, ¿cachai? Con la arquitectura ahí. Siguiente. Ahí está Lalo y Sebastián, que son padre e hijo y son los dos maestros que han estado construyendo esto. Me cortaste a un anterior. Voy a volver a la otra. Sí. Ahí. No sé qué pasó, no vuelvo. Bueno, ¿Cuál estás viendo ahora? ¿La de marzo? ¿Ah? ¿Cuál estás viendo ahora en la que ¿Quieres está ver la Memo? Estoy viendo ahí está la que quería explicarle un poco a los alumnos. Fíjense en las fotos de abajo, o en la tercera foto de arriba, la dimensión de como el cuerpo y el palo. ¿Sí? O sea, hasta dónde con un par de personas se puede mover ese palo, cómo ingeniárselas para moverlo, para hincarlo, para dejarlo a plomo, para apisonar su tierra en la fundación. Y también era como, nos pareció súper interesante traer unos palos que todavía no, que son rudos, digamos, tienen corteza, tienen deformaciones, tienen bruto, trabajar con ese palo bruto, ¿sí? Como con esa cosa rugosa en todas las leyes de fundación. Vamos a la siguiente. Porque esto lo pensar en una casa que la pueden armar 2 personas también, como con un mínimo de participación posible. Y ahí sobre cuando ya teníamos los rollizos puestos, si se ven las cabecitas, los rollizos tienen hicimos unos discos metálicos con un tirafondo, con 4 tirafondos, donde nos permitía montar los marcos de madera laminada, digamos con una cierta holgura de movimiento sobre la cabeza del rollizo. Entonces lo que hacemos es ahí está cómo llega la madera y cómo se va armando. Entonces fuimos armando como una primera nave, después se armó la otra, hasta llegar a una curva completa, ¿no es cierto? Aprovechar las escaleras para rigidizar en diagonal los movimientos sísmicos. Si ven, es una obra bastante limpia, no hay desechos, no hay basura. Y ahí en las fotografías de más abajo están el sistema de unión. En este minuto la casa no está afianzada todavía, está simplemente apoyada al flanque que está apernado al rollizo, esperando terminar el ensamblaje completo de la estructura para que la madera vaya adaptándose a las deformaciones, y una vez que ya digamos, el armado del canasto está entero hecho, ahí ya se solda y se deja fija en
en el flange de recepción de la estructura mina. Siguiente. Si se fijan arriba están como las fechas, ¿eh? Como mayo, este junio, esto es lo que avanzamos en junio. Son como distintas, partimos creo que en abril. Y dos personas, fíjate que no es malo el avance. Ahora paramos un tiempo porque estaba muy malo el clima y vamos a seguir después del 18. Paramos agosto y parte julio. Los vientos eran demasiado fuertes como para poder techar. Pero ya la estructura está en un 80% ensamblada. Siguiente. Y la siguiente obra que tienen es de TIF, y la punta de la isla Lemuy. Y aquí hicimos un juego como más bien como de percepción, con ese típico juego que había de las manitos que tiran la moneda, ¿no es cierto?, el disco, y por un lado tienen la jaula y por otro tienen el lado el pájaro, y la percepción empieza a ver que, sí, a sentir o a entender que el pájaro está dentro de la jaula, que fue un experimento de John Ayrton en 1822, para demostrar la persistencia de la imagen en la retina. Esto como que va en el sentido de que digamos como poder dominar nuestra percepción, poder saber en cada momento, o tener conciencia en cada momento de bajo qué sentido, cuál es el sentido dominante en ese minuto, digamos. Entonces, nos parecía interesante en este caso porque era un caso que no teníamos ninguna posibilidad de hacer una casa desprotegida. Más bien era tenía que tener una inmensa condición interior en un lugar que estar en el exterior con los vientos sur del Corcovado lo hacían prácticamente imposible en gran parte del año. Entonces, lo que planteaba Ayrton era que la realidad no es, digamos que la percepción de la realidad siempre es como la vemos, pero muy pocas veces como la sentimos. Entonces quisimos jugar como con esa construcción, como construir un paisaje con la casa, de alguna manera, un paisaje que nos pudiera seducir, como seduce la jaula un canario, así como estar en esa condición protegida de la temperie. Son algunas fotos del lugar. Es el bosque que les decía, que es un bosque muy lindo, un bosque bastante maduro. Y en ese bosque, pese a las condiciones de espectacular visión del Golfo en días despejados, nos pareció que era una primera capa súper interesante para protegerse de los vientos que entran por el Guafo.
encontramos este pequeño clarito y lo medimos. Fuimos con unas lienzas ahí, una estaca y partimos sabiendo que nos podía permitir estar ahí. O sea, cuál era como la medida para poder estar ahí, y el gran desafío fue cómo manejar la luz. Eso es como el tema. Siguiente, son la implementación, la topografía, la casa orientada a 30 grados. Es una casa que son una sucesión de anillos. Un anillo, ahí está el polígono. Ese polígono fue el que medimos nosotros, que eran 4 códigos que formaban el claro. Entonces, teníamos que cachar un poco cómo poder generar un sistema de fundación en cuadrícula, escalonado en la pendiente, y que fuera el mínimo posible para poder sostener una superficie lo más grande posible en la parte más aérea del bosque. La casa básicamente son 2 anillos y un patio, un corredor parejo de 2 metros 40, me parece, 2,50 metros por toda la fachada, con una fachada, un corredor que vuela y cuelga de la parte superior, del embicado superior, y que permite tener un anillo de protección a los vientos y a los temporales, básicamente como una fachada de sacrificio para recibir las ramas de los árboles, para recibir, qué sé yo, los ganchos que se cortan, como un poco funciona el bosque ahí en mal clima. Un segundo anillo que contiene todo el programa más público, la cocina, el comedor, un par de estares, la lavadora, la secadora, como todas las cosas domésticas en una misma nave. Y un patio central protegido absolutamente del viento, que permitía hacer una parrilla, un asado, qué sé yo, alguna actividad como exterior, los fumadores se pueden salir a fumar sus cigarros, sin tener que estar a la inclemencia de afuera. El segundo nivel son 4 dormitorios exactamente iguales, unos que se dispusieron con cama matrimonial, otros que se pusieron con 2 camarotes, y con 4 baños, unos que entran por afuera y otros que entran por adentro, porque los 4 baños son exactamente iguales, que dan a este patio de iluminación y ventilación interior. Son bastante austeros, y bastante neutros también. O sea, de hecho no tienen closet, tienen unos roperos y se podrían intercambiar, y qué sé yo, una escalera mínima para llegar, mínimo circulación posible, y con bastante altura. O sea, eran chicos en planta, pero bastante generoso en el corte. Es el corte de la casa, longitudinal y transversal. El anillo de sacrificio está 80 centímetros por sobre el nivel de primer piso. Eso nos deja un primer piso un poco
refugiado, y el mismo juego de altura se produce en el segundo piso con respecto al primer piso. Si se fijan, voy a rayar un poco aquí. O sea, este juego de altura I, que son los mismos 80 acá, el mismo 80 que hay acá, pero este sube de nuevo 80 allá, entonces cualquier luz que pueda pasar entre medio del bosque iba a ser tomada por estos desfases de desaplomes de ventana. El patio interior es este, esa es la forma del patio interior, que se abre como impluvium hacia las copas y el claro del bosque, y tiene dos pequeños aleros acá para salir antes de fumar su cigarro protegido si es que está aquí cayendo la tormenta adentro. Si se fijan acá también en la relación de altura de los dormitorios con respecto al primer piso, es 1,5 veces. Siguiente. Voy a apagar esto. Bueno, ya, ahí sí. Ahí está el escantillón, los esquemas de funcionamiento de las distintas pieles que va formando la casa. Los desaplomes de ventanas, detalles de construcción de mobiliario en obra. La casa fue bueno, la otra también, es bien austera en muebles, tiene muy pocas cosas compradas, básicamente todo hecho allá, en una carpintería también bastante. Ahí están las camas, los camarotes, todo se hizo en la casa. Con estos planos nosotros construimos, son los mismos planos de montaje, solamente marcando niveles y numeración de piezas. Siguiente. También la construyeron 2 personas. Ahí están saliendo los camiones de la fábrica, llegando las maderas del bosque, son las fotos como construcción. Hay una foto de los planos ahí en la obra. Es súper agradable ir a obra también porque como uno hace 50.000 planos y nadie los ve en las obras, entonces bueno, estas obras son con 2 planos. Entonces no tenéis que pelear con los maestros porque nadie ve los planos. No hay más planos que ver. Así que, como viene hecho, es súper rico, ¿no? Esa sensación de dónde están mis planos. Los planos quedan básicamente en la oficina y el resto es montaje. Siguiente. Ahí estamos en la última foto, estábamos en la visita, en una de las visitas. Siguiente. Los materiales son súper simples, en nuestra caso es terciado y pino, no hay ningún lujo, ningún tipo.
Siguiente. ¿Cuál están viendo? ¿Octubre ya? Octubre ahora. Ya. Sí, se viene en octubre ahora. Dale nomás, ¿no? Para que podamos conversar después. Ya. Ahí no, la foto aérea, o sea, la foto de techo, y se entiende bien como la posición y la mezcla entre la fachada de sacrificio. Ups, se fue. ¿A usted con mala señal? Quizá. Yo ahora estoy viendo una del patio interior, Ya. ¿vuelvo para atrás? No, era como para sí, la de atrás, que les contaba a los alumnos que ahí se ve la mezcla entre el follaje del bosque y la geometría de la casa, y cómo se relacionan los bordes del primer anillo de sacrificio con las formas orgánicas del bosque, digamos. Hay un cuadrado, hay un rectángulo dentro del bosque, pero el bosque no lo deja ver nunca, digamos. Siguiente. Siguiente. Está con mal internet la Siguiente. Ahí está. Todos los muebles hechos ahí mismo. Y la gracia, si se fijan ahí en la foto, ya hemos terminado, la semisombra, la sombra, los reflejos de luz, los destellos de luz. Es una casa que está todo el día como cambiando es como un follaje. Es lindo eso que tiene como desde el interior, está como ser parte del follaje del bosque, ser parte como ese deslumbramiento que se produce en el follaje, en el bosque, que es re bonito. Siguiente. Siguiente. Esta ya es la última. Ahí siempre las luces están produciendo reflejos, hay un límite ahí que puede parecer como psicodélico en las fotos, pero en el lugar es bien... Es tanta la información al ojo que el ojo como que pierde relevancia. Y uno empieza a sentir como más la madera, que también me gusta mucho eso. O sea, no hay, el ojo siempre está confundido dentro de la casa. No tiene no está nunca estático, la pupila siempre está yendo para allá y para allá. Y entonces empieza a aparecer como la temperatura de esta madera natural en el interior, con esta temperatura de color de alta frecuencia roja en el exterior. El verde, ¿cachai? Como no sé si ustedes saben que la primera clorofila siempre es roja y después se convierte en verde, por eso que hay otoño. Entonces, como color complementario del rojo, es complejo, o sea, complejo en el buen sentido, no es complejo, no es intelectualmente complejo, pero sí es como cambiante. Siguiente. Ahí estamos, ¿no?
Sí, esta es la última. Esta es la contrapantalla. Bueno. Agustina, No sé. si quieres, deja de compartir para que veamos personitas ahora. Ya. O cajitas. Hola, Matías. Ahora te veo. ¿Cómo estás, Memo? Bien, Felicitaciones ¿y y tú? gracias. No, gracias a ti por confiar. Pero voy a prenderme luz porque me queda apagado. Sí. Ya. Impactante la obra. Qué bueno que te haya gustado. Iremos Tenés a que verla pasar por después, el... don Memo. ¿Ah? Este verano, si Dios quiere, podríamos ir a verla. Sí, pues bueno. Además te queda la pasada en la navegada, así que se ve como pasando ahí ¿En qué isla cuando te está? metís. ¿Ah? En Lemuy. En Lemuy. Cuando dais la vuelta por el canal hacia Kewi, por el canal Kewi, Ya. ¿cierto? Está en la punta del Golfo con el canal Kewi. Lindísima. Memo, esto la fabrica Timbero, ¿no? Sí. La estructura. Qué increíble. Sí. Sí. O sea, les llega un Lego a los carpinteros. Claro. Lo que son ellos al final del día son montajistas. No, nosotros no montan. El gran problema de Timber es que no monta, te manda un problema. Ah, no es tan fácil. Sí. No es tan fácil, pues, bueno, porque el problema que tenéis es que no hay carpinteros, no hay oficio en Chile. Pues. Entonces, conseguir una cuadrilla que te permita moverte por terreno de difícil acceso, que estén dispuestos a trabajar 20-10, ¿cachai? Y que no le metan serrucho, ni cepillo, ni empiecen con las mañas, es difícil. Entonces hay que criar gente, ¿cachai? Tengo algunos equipos y que ya han montado varias y con eso las batimos, digamos, pero no es fácil construirlo porque no es que sea difícil armarlo, sino que no hay expertise, no hay preparación técnica para hacerlo. Si estuviéramos en España, sería increíble. Yo no te preguntaré más porque no es mi rol preguntar acá. Bueno, entonces abrimos el espacio de preguntas a los estudiantes que ellos han preparado sus preguntas para esta jornada, después de haber estudiado tus obras. Y también quería saludar a las otras personas que están acá, que son también parte de los expositores futuros, que veo al Lalo Vils, a la Mirene, al Chico Leni. Qué bueno. Andan por ahí dando vueltas. No sé quién más está de los futuros invitados, pero muchas gracias. Saludos, Memo. Buena, Lalo. Increíble la presentación, muy bonito. Gracias, Lalo. Los equipos que tienen que hacer preguntas, tienen que hacer una pregunta cada uno. Ustedes saben que tenían que elegir la más pertinente con respecto a la charla y que con la cámara encendida les pido y en voz alta, no por el chat ni ninguna de esas cosas. ¿Quién parte? Yo quería hacer una pregunta. Bueno, las dos obras que nos mostraste están hechas en madera. Respecto al material, ¿cómo se realiza el proceso para curvar la madera? ¿Cuánto dura ese proceso? ¿Y cómo trabajas tú la madera, los elementos madereros respecto a la situación climática del sur de Chile? Porque igual es un clima húmedo. ¿Y cómo haces para que la madera no se humedezca o no se deforme después de que construiste la obra? Ya, lo primero es que curva o no curva la madera es laminada. O sea, está secada en cámara, es una madera que tiene trazabilidades, arauco, un bosque manejado, secado en cámara, con buenas colas. Entonces,
tanto como si tú quieres curvar o hacer una sección X, 2x8, 3 por algo, el laminado. O sea, no trabajamos con maderas que sean macizas, para justamente garantizar la estabilidad de los ensambles, porque el gran problema que tenés tú es que, claro, tú vayas a sacar una madera con un 12% de humedad de fábrica, vaya a llegar no sé, pues Coyhaique, a Chiloé, no tengo idea, la humedad relativa es de 90%, la madera va a tender el poro de la madera va a tender a absorber esa. Pero al ser laminada, te garantiza que, dependiendo del lugar donde vamos, les dejamos ciertos márgenes de tolerancia a las colas de Milán o las cajas de espiga, previendo un poco, te estoy hablando de 1 o 2 milímetros, previendo un poco que pudiera tener una condición de hinchazón en el montaje. Luego, cuando ya se cierra la casa, va a volver a estar en su 12%. Se trabaja. Al ser laminada, las colas te garantizan una muy buena estabilidad. Con respecto de eso también, un pie forzado que nos ponemos como de trabajo es que las dimensiones de cada uno de los elementos no puede ser ajena a las dimensiones de una barraca, ¿cierto? Porque el gran pecado en laminado es la tentación de la luz, digamos, de ir a vigas industriales. Pero estas son casas, las casas se tienen que hacer como tejiendo la madera. Entonces, generalmente trabajamos con dimensiones de 4x4, o sea, son en milímetros, pero para hacerla fácil, qué sé yo, 4x8, 2x8, 2x6, laminado, pero es lo mismo que tú podrías conseguir en una barraca. De manera que la experiencia de escala en el espacio sea doméstica, no sea industrial. No nos interesan ni los grandes volados ni las medias luces, digamos, ¿cachai? Más bien pensamos que la condición vegetal de la madera es como armar un tejido, como hacer un canasto, como enrollar, anudar, tensar, eso. Sí, una parte que me llamó de la atención del proyecto que queda en la playa Chauman es que doblabas el terciado, como la parte de la cubierta. Sí, fue el terciado, es un papel. O sea, no cuesta nada doblarlo. Se va solo. No, es facilísimo. Y si tenía un terciado muy grueso, lo ranuras por una cara y se fue el terciado. Listo. Es igual que el papel, igual que un género. Gracias, Valentina. Ya. Siguiente grupo. Quería preguntar. Tus proyectos se caracterizan por tener como una estructura fuera de lo convencional. ¿Cómo lleva a cabo esa propuesta con tu diseño con respecto al cálculo estructural? ¿En tu equipo trabajas con un calculista o te asesoras externamente? No trabajamos con calculistas. Modelamos nosotros. Creo que son obras, o sea, para este tipo de obras, una casa de 200 metros, una casa de 150 metros, ¿sí? Pero le metís cálculo y, no sé, termináis con un pilar de 60 por 60 al minuto 2. Entonces, no hay experiencia en tejido de madera.
Y el sistema no es un sistema de pilar y viga tradicional con un mecanismo de unión entre ellos, digamos. Es un sistema seco. Entonces, el ensamble, calcular un ensamble, ¿quién sabe calcular una cola Milano en Chile? Nadie, no saben. ¿Cachai? Entonces te metí en un problema, te metí en una discusión que no tiene salida, ¿cachai? Entonces, ¿para qué? Aprovechamos el máximo la ley en que el arquitecto puede firmar hasta 8,50 metros. Perfecto, gracias. Gracias, Ignacio. ¿Tú eras grupo cuál? Grupo 5. Grupo 5. Gracias. Hola, nosotros también queremos preguntar algo. Nosotros estuvimos viendo un poco el trabajo que lleva a cabo, escuchamos un podcast en el que repasó también alguna idea, y nos quedamos un poco con esta duda de si la estructura para usted es la que condiciona el alma de la obra, o si se piensa en el otro sentido, más como la estructura, algo que se subordina a lo que quiere generar en temas de atmósfera, por ejemplo. ¿Cómo que va primero en ese sentido? Yo creo que la estructura es la que porta la geometría de la obra. Sin estructura no hay geometría. Y la geometría es la que hace que la obra se conecte con el mundo. No tenemos otra posibilidad de conexión. Nosotros somos geométricos, leemos patrones. La naturaleza está llena de patrones. Entonces, claro, nosotros a lo mejor practicamos una geometría platónica, si queréis. Podrían haber otros que practican fractales o qué sé yo, cuántica. Pero la geometría básica de la construcción de la historia de la arquitectura es una geometría platónica que tiene por objeto revelar una verdad, ¿no es cierto? Eso es lo lindo de la geometría, que tiene esa capacidad, ¿no es cierto? Y no hay una verdad mística, hay una verdad paisajística, hay una verdad de lugar. ¿Sí? Nosotros sin geometría estamos muertos. Si hay algo que tenemos que saber es geometría. Entonces, por eso que es muy difícil armar un espacio que no contenga esa, o sea, que la geometría esté oculta. Se puede, de hecho, bueno, cualquier cosa tiene una geometría, pero es distinto expresar esa condición geométrica. Porque una hoja, si tú ves la hoja de un árbol, es pura geometría, un ala de un insecto, el casco de un bote, no hay nada más que geometría ahí, ¿sí? Entonces, creo que eso tiene que estar presente, pero no por un capricho geométrico, sino que porque es la manera de que un patrón se encuentre con otro patrón, ¿sí? Y pueda haber una conversación entre esos patrones, una suerte de mímesis entre un patrón y el otro, ¿sí? Sí, queda súper claro. Muchas gracias. Gracias, Oscar. Ya, solo lo mencionó un poco en su presentación, pero vimos que en los proyectos el mobiliario solía estar incorporado en el diseño, y nosotros estamos acostumbrados a que como que el cliente es el que elige el mobiliario en las obras. Entonces como que queríamos preguntar cómo se
propone el diseño y el desarrollo del interior de la vivienda como frente al cliente, como suelen ser parte del encargo, cómo se lleva esa conversación con ellos. Mira, hay clientes que, claro, bueno, que pueden meterle más mano y contratar a su decoradora, no sé. Pero generalmente cuando uno trabaja en territorios más lejanos, más aislados, el que la obra asuma la condición de mueble es un alivio para el gallo, es un alivio para todos, digamos. Y también que el mueble esté incorporado en el pensamiento estructural y geométrico de la obra también es un alivio, en términos de que el paisaje es lo importante. O sea, por algo te vayas donde te vayas, por algo te vas por ahí, un gallo que se compran de ti, en la punta de una isla que te demoráis 6 horas en llegar, no tengo idea, para estar en una condición natural, en ausencia de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el pensamiento del mobiliario, independiente que sea de obra o no, tiene que estar en ese tono, tiene que estar en lo que, no sé, en los códigos de confort, pero no de diseño. Entonces, tratamos de que las cosas sean con una suficiente austeridad como para que esa condición excepcional de habitar en un lugar remoto prenda, así como y que el ojo no esté mirando la lámpara de no sé quién, que una lata, al final. Eso tiene que ver con lo que hablabas la otra vez, de que este era como el espacio negativo, de darle como la escena para percibir el exterior. Claro. Y o sea, el mobiliario tiene que ser lo justo para que podáis tomarte un vino, ¿cachai? Partir un queso, no sé, cosas sencillas, ¿cachai? Sin tener grandes sofisticaciones de diseño, porque además la sofisticación de diseño en ambientes de paisaje muy cargado, patea como el diseño es urbano, es para generar un paisaje interior. ¿Sí? Si yo vivo en un departamento que mira a 7 metros a otro departamento, bueno, yo necesito como armarme un hábitat, ¿cachai? Pero si estoy mirando 500 kilómetros de cordillera cayendo al mar, con eso, ¿qué diseño voy a necesitar? Es un diseño perfecto. Entonces, estas casas son refugios, son construcciones livianas, son pequeñas. Creo que no había más preguntas de los estudiantes, gracias José. Creo que no hay más preguntas, o si hay más preguntas de los estudiantes, y o si no podemos pasar a las preguntas del resto del mundo. Aprovecho de saludar a la Cacho Portugués, a Martín Lavé, que también los vi por ahí. Ahí voy sapeando de a poco. Hola Coco. Hola Cacho. Oye, muy bonito todo, Memo. Hola Cacho. Vecina. Vecino. Aparecieron todos los vecinos. Exactamente. Todos los chilotes. Todos los chilotes. ¿Nos compartiría ahí el contacto de tus colaboradores, estos carpinteros, montajistas, estos chiquillos? Obvio. Del Lalo sobre todo. El Lalo. No. Oye, ¿tienen preguntas el público en general para el Memo o le damos las gracias? Pero piensen, los estudiantes también pueden pensar otras cosas, los que tenían que hacer esquemas pueden tener otras preguntas, los de los diagramas también. Yo igual te quiero hacer una pregunta, Memo. Dale.
¿Qué relación o qué reflexión tienes tú respecto de estas dos últimas obras, que son muy últimas, porque de hecho una está en construcción, respecto de la de Rilán? La de Rilán me refiero a la casa, el conjunto de casas ahí que está en este istmo. ¿En mi casa? Sí. No quería personalizar la conversación. Ah, bueno, me da lo mismo. Mira, primero, yo creo que el primer experimento fue ahí. Fue como en poder construir refugios y poder hacer un ejercicio de vivir en los menos metros cuadrados posible. Es como el ejercicio. Así como, y que simplemente por una condición geométrica tuviera ahí la sensación de confort, de estar, de quietud, de concentración, de contemplación, de calor. Es muy importante porque no lo hemos hablado, pero la radiación en climas húmedos hay que ganársela como de cualquier manera. Entonces, son casas que claro, se prenden, pero luego están 2 meses apagadas. Entonces, ¿qué así con una casa apagada 2 meses en un clima como ese? Como de mantención, de cuánto vale, no solamente cuánto vale la obra, sino que cuánto vale mantener la obra, como en términos de inversión, de poder llegar a un monto razonable. También fue un ejercicio como de poder llegar a un monto de construcción decente. Entonces, yo creo que tiene esa relación. En el caso de Rilán son más como las primeras ideillas, ¿cachai? Como las primeras escalas, pero tiene su cosa, porque no sé, pues mi casa tiene 50 metros cuadrados y hay como ciertas trampas. Entonces, como decir, bueno, no puedo tener un pasamano a 90, en una casa de 50 metros cuadrados, lo tengo que bajar a 75, ¿cachai? La puerta ya no puede ser 75, tiene que bajar a 60. Entonces, vaya haciendo pequeñas trampas que yo creo que también vienen como mucho de mi afición a los botes y poder vivir en un mundo con pocas cosas. Están más lejos, pero de alguna manera parten ahí, parten en esa suerte como de achicarse, y de no quedar también, como de decir, bueno, esta cuestión se le prende un fósforo y se va y chao, se acabó. Sin dolor de guata, ¿no? Como trabajar como con algo más pasajero también. Estás con la última parte. Que en tu explicación de que el plano es este plano sin medidas, etcétera, etcétera, igual hay un truco que es engañoso, porque para llegar a lo que tú estás diciendo, la precisión de la medida de tu plano, el plano de fabricación. No, claro. Yo lo que dije ese plano sería muy interesante tenerlo. Esa planta que está medido que es de 65 en vez de 70, etcétera, etcétera. Todo eso está, sí. Nosotros hacemos hago una harta vega de bajar los 5, los 2,5, los 7,5. Son puras cositas chicas. Una suma de cositas chicas. Las escaleras no pueden tener más de 60, entonces los peldaños tienen que traslaparse un taco. ¿Cachai? Son puras trampillas. Y que obviamente están en los planos, en nuestros planos, pero otra cosa es que ese plano se vaya a una obra, a la construcción de la obra. Ese plano no llega a la construcción de la obra. Ese plano es para poder medir anticipadamente el plano manual
los dos pliegos numerados que llegan a la obra. Sí, pero como documento, digo, para un estudiante, para entender cómo se logra hacer una obra de esa sofisticación, ese plano con todas las medidas y todo, con todos los... Bueno, se los mandé, ¿ah? No sé, porque como no lo vi, perdón, no lo vi en la presentación. No, se los mandé, sí, los documentos de arquitectura de oficina están todos enviados, sí, están todos enviados. Pero tenéis que ir ahí, pues tenéis que ir no sé, en superficies chicas, en lugares lejos. Yo creo que una pulgada en un palo es relevante, ¿cachai? Entonces, no es cualquier palo, ¿cachai? Entonces, pero más allá de medir es porque las cosas toman un peso que si no son como un elefante, ¿cachai? Entonces, que ojalá se mantengan en una tensión de fragilidad que si te viene el temporal, tú pensís que se te mueve la casa, y si te mueve un poco, bueno, se te mueve un poco, ¿qué tanta cosa? Entonces, no se cae. Hay dos preguntas más, te las voy a leer todas de corrida para que Una es respecto a lo personal, ¿qué consideras esencial en tus proyectos al momento de terminar la obra? ¿Algún concepto, algo que destaque o resaltar por sobre lo construido? ¿Existe una huella que quieres dejar como arquitecto? Está difícil eso. Respecto a la ubicación, ¿por qué sus proyectos suelen emplazar en lugares más naturales que urbanos? ¿Existe una preferencia personal respecto al contexto donde se instalarán sus obras? Bueno, uno va buscando una manera de vivir también. Si va buscando, en cada decisión de trabajo que uno toma, se casa con un tiempo y una manera de existir. A mí me gusta viajar, entonces me gusta mover, me gusta andar, me gusta tener tiempo entre. No me gusta la oficina todo el día, por ejemplo, no la resisto. Entonces, me gusta tomar el avión, llegar a un lugar, agarrar una camioneta, conversar con un gallo que no hay que ver. Me gustan otras cosas también. Entonces, yo creo que son pequeñas decisiones que tú vas tomando en la carrera, que es un poco para dónde quieres ir, ¿cachai? Y de alguna manera he tenido la suerte de ir tomando esas decisiones en la medida que me han llevado a los lugares cerca donde quiero estar. Una manera como de vivir, de poder, de estar en vacaciones, de alguna manera, así como de no tener vacaciones solamente los febreros, a eso voy, así como y de conocer a otra gente también, pues de encontrarte, que en la vida te pasen cosas. Si en el centro de la oficina no te va a pasar nada. Entonces, y encuentro que esa es la gran ventaja de vivir en Chile, pues, un país absolutamente abandonado, todos viviendo en el mismo lugar y veraneando en la misma playa. Entonces, ¿por qué no? Y la última pregunta, ¿cómo se conjuga el construir de manera precisa y mecanizada con la atemporalidad de la obra dentro de su contexto? Ha mencionado no ver las obras como algo permanente. Me cambiaron la pregunta. Espérame. ¿Cómo se conjuga el construir de manera precisa y mecanizada con la temporalidad de la obra dentro del contexto? Ha mencionado no ver la obra como algo permanente. ¿Es ese caso? ¿Se entrega la obra a la naturaleza transcurrido determinado tiempo? Y la otra pregunta, mi pregunta es, ¿este juego de siempre suspender el proyecto sobre pilares es una manera de trabajar con la madera? ¿O hay cierta intención de no tocar el contexto al suspenderse sobre el suelo o crear un nivel mixto?
Yo creo que la primera, como de la temporalidad de las cosas, bueno, tiene que ver con ciclos vitales, pues si todos tenemos un crédito hipotecario a 20 años. O sea, parte de ahí, parte por la historia de Santiago. Bueno, ¿en cuánto tiempo se abandonan los barrios? ¿Sí? Si tú veis la secuencia de crecimiento de Santiago y el abandono de barrios desde el Damero Central hasta llegar a la dehesa, al último confín del mundo, ¿cachai? Hoy en día, 2020, bueno, el ciclo vital de una familia son más o menos 25 años, ¿cachai? Es muy difícil, o a mí me cuesta mucho pensar en que en un ciclo de vida, suponte tú que ya salís de la universidad a los 25, con todo hoy día doctorados y posgrados y todas esas cosas, y empezáis tu ciclo laboral, o sea, te matáis viviendo 60 años en la misma casa, ¿cachai? Es muy largo, ¿cachai? O sea, la expectativa ya es enorme. Entonces, las cosas van cambiando, van apareciendo hijos, van desapareciendo hijos, aparecen mujeres, desaparecen las mujeres. Amigos, no sé, pues, yo creo que eso la industria lo tiene súper cachado, la industria financiera. Creo que ir como contra esa voluntad de recambio generacional lo estamos viviendo, digamos, qué sé yo, con tipo en el Congreso que ya llevan, no sé, desde los 90, ¿entendí? Entonces, es agotador. Entonces, y el impacto de las obras tiene que ser una constante renovación. Si no te digo que hagamos algo distinto por la novedad, sino que la voluntad de que la obra dure más de 25 años, bueno, tiene que ser a conciencia. La obra no te puede imponer otros 25 años, lo encuentro patrón. Entonces, si queremos renovar y tú querés seguir ahí, bueno, y si no querés seguir ahí con toda la libertad del mundo, chao. Entonces, no me da para pensar en algo que pudiera durar más que eso. Lo encuentro desquiciado. Para mi manera de ver las cosas. La casa de Erga se ve un poquito más duradera que 25 años, Memo. No, eso es terrible. Terrible. Pero uno es una contradicción también, pues, Matías. Sí, está bien. Sí. Todos tenemos miles de contradicciones. Pero sería bonito hacer ese paralelo porque son encargos muy, muy distintos, de universos muy, muy distintos. Claro. Y yo valoro mucho esa capacidad de moverse en estos distintos universos. Claro, pero un universo o sea, que lo gocé mientras lo hice y lo pasé bien y lo disfruté, pero lo abandoné. O sea, jamás volvería a hacerlo, no tiene sentido. Son experiencias también, pues, de vida. Ahora estoy como en una cosa más ligera. Y la última pregunta, y ahora sí que es la última, preguntan por el color de la casa de TIFF. Entiende que la elección busca la relación con la etapa previa al color de la clorofila, pero me queda la duda de por qué se prefiere antes de un color más sobrio que busque mezclarse con el bosque en vez de resaltar o contrastar. Chuta. ¿Cómo contestar eso? Creo que haber puesto en un paisaje gris, que tiene una gran temporada, digamos, de nubes, de agua evaporada. Entonces, el verde del bosque en el gris de la inmensa mayoría de los días chilotes,
si te fijáis como en el tono del verde, no funciona como brillo, no funciona como un verde trópico, no funciona como... Entonces, el poder tener un color que haga un contrapunto, siendo de la familia y siendo de la temperatura de color, exactamente, porque una cosa es que sea distinto color, pero otra cosa es que comparta la temperatura de color, ¿no es cierto? Como la frecuencia de color, hace que los días de invierno sean más, anímicamente más tiradores para arriba, ¿cachai? Y me gusta cómo funciona ese color, porque me gusta que esté de alguna manera la temperatura de color de los arrayanes, me gusta que cuando el coihue tira el cotiledón, ¿no es cierto? Y empieza a crecer la hoja, la tira en rojo, justamente para que el escarabajo no se lo coma. O sea, es un color que siempre está ahí, está por todas partes, está en el otoño, está en la primavera, está en los chilcos, está en la murta, está, qué sé yo, más aquí, está en todos lados. Memo, muchas gracias. De nada, poquito. Quería decir, además, que me gustó mucho el título de la charla, A favor del viento, citando a Violeta Parra, que yo creo que también tiene que ver como con tu proceso, o sea, va como a favor del viento. Y uniéndolo con lo del principio, el derecho a cambiar de opinión y arrepentirse, irse cuando uno quiera, y derecho humano, equivocarse. Muchas gracias, Memo. Siempre es un aprendizaje enorme escucharte. Gracias, Coquito. Gracias a todos, gracias Matías, Lalo, Cacho y a todos los que veo por ahí. Abrazos. Y nos vemos por esos lugares. Gracias, Memo. Chao, chao. Chao, Memo, un abrazo. Chao. Chao, gracias.